Hola, muy buenos días. Recientemente estuvimos visitando el stand de Vallejo en una conocida feria y nos encontramos gente que tenía dudas bastante importantes sobre cómo utilizar en particular este producto de Vallejo, que es el Flow. Bueno, es un producto que se utiliza para mejorar el trabajo con aerógrafo. Bien, voy a aprovechar que tengo que barnizar este modelo para explicar un poquito cómo se debe de mezclar. Y lo que voy a hacer es pues hacer la mezcla correcta. Bueno, bien. ¿Qué voy a utilizar? Barniz bate de Vallejo, es el que utilizo normalmente para todos los acabados. Voy a poner primero guante. Escojo el barniz, lo muevo bien. Y preparo pues entonces he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 gotas. ¿Qué voy a hacer? Cuando este tipo de barnices yo he hecho la mitad de lo que he echado en thinner, el thinner de Vallejo. Utilizo el thinner, pero también os digo que podríamos utilizar agua. Yo cuando utilizo agua utilizo agua destilada, pero que si no tenéis thinner con agua del grifo incluso valdría. Utilizo agua destilada porque sí que es verdad que en algunas zonas puede ser que el agua del grifo tenga mucha cal o bueno. Entonces si he echado 12 tengo que echar 6. ¿Qué hago normalmente? Pues que aplico el 30% del Flow. Es decir, el 30% de lo que tengo que echar el thinner. Entonces, si tengo que echar 6 gotas, pues tengo que echar 4. Y 2 del Flow. Bien, ya tenemos echado. Ahora esto hay que removerlo. Y como digo siempre, la textura que tiene que quedar es una textura similar a la que quedaría la leche. Es decir, que es fluido, pero que cuando se mueve por el cristal o por el plástico, por donde esté, como que deja un poquito de mancha. También decir que no con todos los aerógrafos funciona igual. Yo voy a utilizar, en este caso, un aerógrafo de HS, el Ultra, y la verdad es que este aerógrafo va muy bien. Sí que es más caro que un aerógrafo chino, evidentemente, pero te permite utilizar la pintura algo más densa. Entonces ahora sencillamente lo que tenemos que hacer, probar que sale y aplicar el barniz. Capas muy finas siempre. Ya sabéis, más vale muchos pocos que pocos muchos. Listo. Y luego yo utilizo un papel. Hay gente que utiliza mil chismes. Yo utilizo un papel para darle la vuelta al modelo. Entonces pones un papel en la mesa y como veis vas dando la vuelta para darle el barniz por todo. Y no hace falta complicarse la vida con 1000 aparatos y 1000 historias. Lo único que hay que tener en cuenta, la precaución de dar primero la capa, la panza, y luego ya, pues una vez que está la panza hecha, pues hacemos la parte de arriba. Como digo, poquita cantidad de barniz y dejamos que seque, porque si no se nos va a descolgar, y aparte que los barnices acrílicos pues funcionan mejor así. Luego le damos un poquito un sopladito con el propio aerógrafo para que seque sin echar pintura y ya está. No me cansaré de decirlo siempre, más vale muchos pocos que pocos muchos. Si le damos capas gruesas va a quedar mal, seguro, ¿eh?
porque además tiende a coger algo de brillo si le damos capas gruesas. Por aquí tengo también la parte que falta de la cabina, que también le damos su manita de barniz mate. Y esto está prácticamente listo. Como veis, no hace falta echar mucha cantidad de barniz. Si vemos que alguna parte no queda bien matizada, insistimos. Pero vamos, no, con muy poquita cantidad se queda mate, porque tener en cuenta que ya está este modelo, aparte de la capa de barniz que estoy dando ahora, lleva ya varias capas, tanto de pintura como de barniz, porque he dado barniz brillo primero para los lavados y demás. Entonces no es un modelo que esté recién terminado de pintar, con lo cual ya lleva varias capas y está más que barnizado. Bueno, pues así de sencillo es preparar cualquier pintura de Vallejo para aerógrafo. Siempre tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la pintura hará falta más o menos cantidad de diluyente. Los barnices suelen necesitar menos que otras pinturas, y luego aparte, por ejemplo, no es lo mismo utilizar una Model Air que una Model Color. Las Model Color son mucho más espesas, con lo cual necesitan por lo general la misma cantidad de diluyente que de pintura. Aparte que tienen la tendencia a no funcionar tan bien en el aerógrafo, puesto que tienden a atascar más el aerógrafo. Pues ya veis que ha quedado, está seco el barniz, que seca muy rápido. Se me ha pegado un poquito el papel, no pasa nada, es normal. Y ya está mate, que lo que queríamos. Se nota muchísimo la diferencia de cómo estaba antes a cómo está ahora. Pues bueno, seguiremos haciendo algunas explicaciones de detalles y demás, y espero que sea de utilidad este pequeño vídeo. Saludo a todos y hasta luego.